Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida al director de la División Programas de Personas en Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo Social, a Gabriel Cuña. Vamos a conversar sobre los datos preliminares del censo de personas en situación de calle, pero también este proyecto que viene impulsando el MIDES de internación involuntaria. Cuña, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría arrancar por el censo, ¿no? Son datos preliminares que se dieron a conocer ya hace algunos días y que según el MIDES marcan un aumento del 24% de personas en situación de calle o situación de intemperie. ¿Cuál es la diferencia entre los dos términos? Bueno, sí, primero que nada esos son datos preliminares que nosotros ya enseguida de que terminamos el censo los comenzamos a comunicar, los anunciamos en una comisión del Parlamento la semana pasada. La situación de calle, nosotros hemos hecho un esfuerzo por tratar de llevar a papel una discusión que de repente ha tenido mucho tiempo de qué termina siendo la situación de calle y también plegados a las definiciones que hay en otras partes del mundo, que nos parecía importante para siempre poder comparar, terminamos definiendo claramente qué es situación de calle. Incluso vino el Instituto Global del Sinogarismo y compartimos algunas jornadas con ellos. Y para nosotros la situación de calle está compuesta por dos grandes partes. Por un lado, las personas que están en intemperie, pero también aquellas personas que hacen uso de dispositivos de emergencia, como son los centros nocturnos. Porque entendemos que esa población también durante una parte del día está en la intemperie, pero sobre todo tienen que estar renegociando o resolicitando sus lugares. Entonces, para nosotros era importante también focalizar en eso para poder definir cuáles son el tipo de respuestas que tienen que tener. En esa cifra, que son más de 2.700 personas, se suman entonces quienes duermen en la calle, pero quienes también a veces hacen uso de esos servicios. Los refugios nocturnos, básicamente son los refugios nocturnos y las personas que duermen en intemperie. ¿Los hogares 24 horas no están contabilizados? Los hogares 24 horas para nosotros están dentro de una segunda categoría, que son aquellas personas que están bajo el amparo estatal, pero tienen una solución de mediano y largo plazo que permite brindarle una estabilidad a la persona y también trabajar en los temas de fondo, como puede ser problemática de adicciones, salud mental, egreso carcelario o lo que fuera. Mediano y largo plazo, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, entran las mujeres con hijos a cargo, mujeres solteras. Sí, bueno, yendo puntualmente hablamos en general del censo, habla de personas solas, porque en lo que son mujeres con niños a cargo, todas tienen respuesta 24 horas estable durante el tiempo que lo necesitan. Por eso era la consulta de que esas personas no estaban contempladas porque permanecían en un mediano y largo plazo. En una respuesta estable, mayor a 6 meses, con la posibilidad de darle sostenibilidad en el tiempo en caso de ser necesario. Vamos a un ejemplo claro, porque a veces capaz que para uno que está en el tema día a día es fácil como visualizarlo, pero para que lo puedan visualizar todo. Nosotros generamos un programa de viviendas con apoyo en el año 21. En ese programa, básicamente, todas las intervenciones están centradas en brindar una solución habitacional estable y a partir desde esa materialidad de una vivienda trabajar las otras problemáticas de la persona. En ese programa brindamos apartamentos de un convenio con la ANB y tenemos casas colectivas. Hay más de 300 personas en esa modalidad. Esas personas claramente desde que están ahí adentro no están en situación de calle. Están en una situación de amparo estatal, pero no en situación de calle. ¿Y por qué es importante hacer esa diferencia? Porque cuando nosotros comenzamos a trabajar en estos temas de fondo y empezamos a problematizar que la situación tiene que ser abordada desde otro lugar, no desde la extrema vulnerabilidad de la intemperie, lo que haces es sentar otros actores en la mesa. En el programa de Viviendas con Apoyo, por ejemplo, hemos podido generar acuerdos con el Ministerio de Vivienda, con la 300 personas, dijo. 300 personas hay al día de hoy, en 1 año y medio, 2 años de funcionamiento. Es uno de los programas que tenemos previsto que siga creciendo. ¿Esa categoría aumentó los usuarios? Esa categoría, bueno, en realidad viene creciendo la cantidad de personas que están en esa modalidad, sí, porque también estamos pudiendo atender un montón de otras personas que antes no eran atendidas. Muchas de estas personas de repente terminaban en la casa de un vecino o lo que fuera, o haciendo una piecita que anexa a la casa de un familiar en condiciones que de repente no eran las mejores. Es como en esto de que hemos crecido en la capacidad de respuesta y hemos crecido en la diversidad
de respuestas, hemos alcanzado a personas que en otras oportunidades no se alcanzaban. Cuña, con todos estos datos que se han relevado a nivel del censo, más todo el trabajo que realiza el MIDES con el programa Situación de Calle, ¿cómo se va a procesar y qué se va a ejecutar a partir de esto? Para nosotros lo principal era poder confirmar algunas cosas que veníamos percibiendo, y creo que la sociedad en general, el hecho de que la población en situación de calle venía creciendo no es un tema que nos fuera ajeno, y la percepción en general de la población, de todos nosotros, era que venía creciendo, pero queríamos saber cuánto, qué tipo de situaciones eran las que estaban en esa situación. Entonces, para nosotros una de las cosas que nos confirmó es que la línea de la diversificación es la que tenemos que seguir trabajando. Porque si una de las cosas que vimos es la prevalencia de ciertas subpoblaciones en lo que es la situación de intemperie, y seguramente lo vamos a ver cuando tengamos los datos finales también en los centros nocturnos. Tenemos una gran prevalencia de la problemática de adicciones, que aumentó de lo que fue la medición pasada. Teníamos 82% en la medición pasada, ahora tenemos 91% de personas que que consumen. Tenemos una prevalencia bastante grande de personas recién liberadas del sistema carcelario. Son como líneas de acción que sabemos que tenemos que profundizar y que vamos en esa línea. Porque nosotros no solamente hemos venido anunciando cada vez que abrimos centros, ustedes vieron que siempre estamos convocándolos a nuevas aperturas de centros y demás, pero también hemos marcado una línea de trabajo bastante clara en estos temas. Por ejemplo, el año pasado solicitamos que la Dirección Nacional del Liberado dejara de estar en la órbita del Ministerio del Interior y pasara a estar en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social para comenzar a trabajar el preegreso. Porque si a una persona en el momento que sale de la cárcel lo único que tiene es un boleto, no tiene redes vinculares, no tiene un lugar a donde ir a dormir, lo condenás a estar en la calle y a volver a un circuito que es el que lo llevó a estar... ¿Porque conseguir trabajo se dificulta muchísimo después de esa situación? Por supuesto, porque hay ¿No tengo ingresos? Sí, ¿Qué pasa? No tengo ingreso, seguramente rompí vínculos con un montón de personas, y los vínculos que tengo son los que de repente me llevaron a estar donde estaba. Nada de eso es nuevo. La de INALI tampoco es nueva, el trabajo con los egresados tampoco es nuevo, y tampoco es nuevo que se puede trabajar sobre un porcentaje muy pequeño de las personas que salen de calle. ¿Cuál es el principal, digamos, aporte a que la gente termine durmiendo en la intemperie? Bueno, ¿De dónde viene? ¿Viene de ahí, de los que salen de la cárcel? Yo creo que ahí nosotros tenemos que poder elevar el debate y darnos cuenta que la situación de calle es la última barrera. Pero hay un montón de barreras que se rompieron antes. A nosotros nos toca contener, nos toca trabajar de contener, y por eso hemos tratado de generar puentes hacia otros lugares, o sea, que nuestras políticas sean focalizadas, pero te lleven hacia políticas universales, al acceso a la vivienda con el Ministerio de Vivienda, a la integración y el acceso a la salud de las personas que de repente tienen problemas de salud mental, y eso es lo que los ha llevado. Pero ¿qué es lo nuevo? Y me parece que es poder sentar en la mesa más de un actor, porque la situación de calle no es un problema del MIDES, es un problema de la sociedad que ha llevado a que personas tengan un nivel de exclusión tan grande que no hayan podido sostener o no puedan tener acceso, porque no es un tema de sostener, no pueden tener acceso a veces a la salud, a la salud por esa situación, no pueden tener acceso al mercado laboral y demás, y ahí es que un montón de barreras se rompieron antes y no lograron contener. Claro, se rompieron para más uruguayos que hace unos años, ¿no? Porque hubo un aumento de 24% desde el 2021. ¿Hay alguna autocrítica de por qué no se pudo evitar ese aumento? Bueno, ahí hay que contextualizar, porque los números fríos son factibles para ser usados en un relato, pero hay una realidad. Desde el 2006 a la fecha siempre aumentó la situación de calle. Si vamos, y no aumenta acá, aumenta en el mundo. Ha aumentado en el mundo y asociado a las mismas causas. A personas que han tenido un nivel de exclusión alto, que terminan teniendo, y a veces terminamos diciendo el tema adicción, el tema salud mental, el tema egresos carcelarios, pero el que estén en la cárcel tiene consecuencias que están relacionadas desde la educación, desde el entorno en el cual se han movido, de la falta de oportunidades laborales en un momento de su vida anterior. Es un tema estructural que hay que trabajar. En cuanto a lo que es la autocrítica, por supuesto que puede haber errores y también aciertos. Lo que sí son datos concretos es que desaceleramos el proceso de crecimiento.
O sea, en la administración anterior, 88% fue el crecimiento que hubo de personas en intemperie. En este año fue 54% en el periodo total de administración. Es verdad, ha habido un crecimiento, pero se desaceleró. Otra realidad es que si vamos al porcentaje, personas que han tenido una respuesta de cobijo y de amparo versus personas que estaban en intemperie, pasamos a que antes había un 60% de la situación de calle total durmiendo en intemperie, y ahora estamos en un 49%. Entonces, también ha habido reducciones en algunos de esos temas. Entonces, ¿qué pasa con ese porcentaje que no logra ir a los refugios, que decide y elige, lamentablemente, seguir durmiendo en la calle? Y yo creo que ahí nosotros tenemos que poder tener un cambio que es cultural, bueno, por lo menos yo lo entiendo así, en el cual entendamos que la responsabilidad no es de esa persona, o no es del todo de esa persona que está en la calle. Es de la vulneración de un montón de derechos que lo han llevado a estar en ese lugar. Estar en la calle no es un derecho, es la ausencia de un montón de derechos. Y ese cambio cultural hay que generarlo, porque hay que generarlo para que podamos sentar en la mesa a todo el mundo. No es un problema del MIDES, es un problema del vecino, es un problema de la sociedad civil, es un problema de un montón de otras instituciones, y lo que tenemos que hacer es tratarlo de manera integral. Y en esa línea, tratar de entender cómo se compone la situación de calle, porque la situación de calle no es un fenómeno, son muchos fenómenos. Entonces, en situación de calle vos tenés muchas subpoblaciones, y yo con los equipos de trabajo hacemos mucho hincapié en eso. Vos tenés la subpoblación, ahora hablamos de liberados, ahora hablamos de problemas de adicciones, pero también tenés problemas de personas veteranas que durante toda su vida trabajaron de manera informal y hoy están llegando a una etapa en la cual desde el punto de vista económico no son productivos y no tienen acceso a pagarse la pensión que antes se pagaba. Entonces ahí hay que asumir varias cosas. Primero hay que asumir que a algunas personas el Estado les va a tener que dar respuesta siempre. En esa línea generamos el programa de viviendas con apoyo. Al día de hoy tenemos más de 100 personas a las cuales el MIDES les paga un residencial del ámbito privado, igual en el que capaz que está el tío, el abuelo de alguno de los que están de nosotros. O sea, en eso de tratar de incluir a las personas en el sistema para romper ese nivel de exclusión. Y me parece que ese es el gran desafío y esa es la discusión que hay que empezar a dar. Porque si hablamos de autocrítica, tenemos que hablar de una autocrítica a la sociedad, de que tenemos un desafío grande, que no es un desafío solo de Uruguay, es un desafío del mundo. Y bueno, y en esa línea es la que trabajamos. Usted mencionaba, bueno, esa autocrítica o esa, digamos, compartir responsabilidad. ¿Por qué viene costando tanto darlo? ¿Qué cosa? Esa visión, porque lo que usted dice no es nuevo ni de ahora ni de hace algunos años, es una problemática que al menos el país atraviesa desde hace tiempo, ¿no? Pero no se ha podido terminar de articular, los refugios siguen siendo lugares no elegidos por unos cuantas personas que están en esa situación. Claro, la diferencia es que a mí me tocó asumir en el 2020 y yo no me gusta politizar porque yo no voy hacia ese lado, mi perfil, yo vengo del palo del activismo social, vengo desde ese lugar y demás, pero hay una realidad. Cuando a mí me tocó asumir en el 2020, casi el 90% de la capacidad de respuesta que había para personas solas en refugios nocturnos. Hoy es menos del 50%. Hoy tenemos tratamiento de adicciones, le estamos pagando la rehabilitación en centros privados a más de 170 chiquilines. Y estamos creciendo en esa línea y tenemos la intención de crecer todo lo que sea necesario en esa línea. Es más, el presidente ha anunciado, y en la rendición de cuentas se está votando, una inversión histórica en el tratamiento de adicciones. Hemos generado programas nuevos como el de viviendas con apoyo. Le estamos pagando a personas un residencial. Generamos un programa que se llama Avales de Inclusión Sociohabitacional, donde tratamos de atajar a las personas antes de que entren en el circuito de calle. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Tenemos una alerta. Cuando una persona ingresa al sistema de refugios nocturnos, que es la puerta de entrada a un sistema muy amplio al día de hoy, cuando ingresa y vemos que la causa por la cual ingresó o por la cual declara ingresar es por un tema económico, lo que hacemos es, se genera una alerta y un equipo específico aborda esa situación y en caso de que tenga perfil, le pagamos una pensión durante 3 meses y lo podemos renovar hasta 6 meses. Y así hemos logrado que un montón de gente no entre en el circuito de los refugios nocturnos. Entonces, a mí me parece sí, es un desafío a mediano y largo plazo, pero hay cosas que hay que generarlas ahora, es verdad. Estamos en el 3er año donde las plazas durante todo el periodo del plan invierno superan la demanda.
Y eso no pasaba. Antes la persona golpeaba la puerta y no tenía respuesta. Y eso ha hecho que nosotros aumentamos el nivel de adhesión a los refugios. Ya te digo, antes teníamos un 60% de las personas que estaban en situación de calle pernoctaban en intemperie, ahora tenemos un 49%, hay una reducción. Cuña. Y bueno, en esas cosas hay que sostenerse para seguir trabajando. ¿Qué pasa con la internación involuntaria o la hospitalización involuntaria, que ha sido muy polémico a lo largo de mucho tiempo? Pero bueno, ¿cómo se va a ir ejecutando? Bueno, primero se tiene que votar. Bueno, sí, pero ya está la medida de sanción acá de vuelta. A veces se busca tomar algunos puntos como para polemizar desde un punto de vista político, y la realidad es que la herramienta de hospitalización involuntaria busca ser una herramienta más en un sistema amplio para intervenir en una población focalizada. ¿Qué quiere decir? Esto no es una medida que va a sacar a todas las personas de la calle. No, queremos tener una herramienta para que las personas que están teniendo un riesgo por estar en intemperie, para ellos o para terceros, que estamos viendo que nuestros equipos van todos los días y están como una espiral de deterioro que te dice esta persona se está complicando y demás, que podamos levantar la mano y decir, necesitamos que esta persona sea trasladada a un centro hospitalario, un médico la vea y defina si tiene que ser internado o no. Porque en esta ley no define la internación. Nosotros lo que pedimos es, lo único involuntario de esta ley es el traslado del centro hospitalario. En el centro hospitalario pasa a regir la ley de salud mental, donde un médico, donde personal sanitario es el que aborda la situación y define si tiene que ser internado o no. Pero queremos tener una herramienta de acción. La herramienta de acción de la hospitalización involuntaria que nosotros pedimos en el año 2021 que se reglamentara, es un decreto del gobierno de Mujica, nos permitió intervenir en 15 situaciones, de las cuales estoy seguro que salvamos vidas. Entonces, es una herramienta que busca eso, no otras cosas. ¿Cómo se va a asegurar los derechos de esa persona cuando se resista? Bueno, ahí me parece... hay que usar fuerza física, etcétera, y son límites muy difusos, ¿no? Ahí me parece que se genera un protocolo de actuación, como se generó en la ley anterior. Ahí el abordaje es conjunto entre distintas instituciones y hay garantías suficientes. En caso de que no haya, es como pasa en cualquier otro tema que requiera garantías para las personas. Las instituciones intervienen, hay instituciones que pueden estar poniendo el ojo en esto, y hasta ahora no hemos tenido en ninguna de las medidas que hemos tomado una denuncia de abuso por parte de los equipos. Bien, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio. Cerramos por aquí la entrevista con Gabriel Cuña, director de la División de Programas de Personas en Situación de Calle del MIDES. Ya son las 9 de la mañana, 22 minutos.